Buenas noches, gracias por acompañarnos en la presentación del libro de Nicolás Lynch, Populismo, Dictadura o Democracia. Este libro forma parte de la serie Ciencias Sociales del Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A continuación vamos a escuchar las palabras de Eduardo D'Argent, abogado, máster en Filosofía Política y politólogo por la Universidad de Texas en Austin y profesor de la Universidad Católica. Adelante. Lo primero es que creo que hace bien en denunciar la forma en que en la opinión pública, en medios de comunicación, en forma maniquea, con frecuencia se busca asociar democracia a las políticas que me gustan, digamos, ¿no? Entonces, una forma de descalificar todo aquello que a mí no me gusta en políticas, y especialmente políticas más conservadoras o económicas de determinado tipo, es llamar populismo y antidemocrático a todo lo que queda afuera. Yo estoy plenamente de acuerdo con Nicolás Lynch en que el momento en que metemos en el concepto de democracia, o mejor dicho, sacamos de lo que es una democracia una serie de políticas que pueden tener impactos negativos o positivos, ser buenas, ser malas o tener diferentes trayectorias, estamos haciendo trampa. Estamos haciendo una democracia en la cual hay una serie de temas que no se deben discutir, no se deben politizar, y el libro es muy claro en mostrar cómo esa es una estrategia que se está haciendo en la forma en que se usa peyorativamente el término populismo. Es una forma muchas veces de decir estos temas son democráticos y estos no. Lo menciona, pero creo que pudiste haber golpeado más con el tema de medios de comunicación, donde es un tema clave, ¿no? Estamos discutiendo constantemente cómo hay vulneraciones a la libertad de expresión, temas que son básicamente regulaciones normales en cualquier democracia medianamente seria, y sin embargo se hacen pasar como conductas antidemocráticas, ¿no? Y se confunde libertad de expresión con derecho a lucrar a toda hora y en todo espacio. Un segundo tema que creo muy importante también en la misma línea es cómo temas conflictivos o la idea de conflicto con frecuencia puede calificarse de no democrático, cuando en realidad justamente la democracia lo que debería abrir es la posibilidad de discutir temas altamente conflictivos. Precisamente la promesa democrática es que el centro de la discusión de temas como el modelo económico, la Constitución o diferentes aspectos centrales de la política puedan ser polemizados, discutidos y elevados a un debate que precisamente tendrá que conquistar corazones y mentes en el debate público, ¿no? Entonces también el libro hace bien a través de sus ensayos, son 3 ensayos, en mostrar cómo esto puede ser una trampa, ¿no? Asociar el giro a la izquierda y ciertas políticas con políticas autoritarias o políticas populistas puede ser una trampa para privar de contenido la democracia. El tercer punto que me parece muy rescatable e importante es ver en la sociología política, en la ciencia política también de la región, en todo lo que fue la teoría de la dependencia, una fuente rica e importante para la ciencia política. En un momento voy a decir algo en lo que no estoy de acuerdo, pero en general me parece que el punto es fuerte y válido. La economía política, o la forma en que entendemos la economía política en América Latina y también en la política comparada, ha sido dejado de lado muchas veces por agendas más restrictivas, tal vez vinculadas a una forma de entender la ciencia política, yo no diría tan solo norteamericana, sino europea a veces, de instituciones, parlamentos, partidos, y no fenómenos políticos asociados precisamente con el impacto de los metales en la economía, la forma en que los precios internacionales pueden afectar los eventos políticos domésticos, la forma en que el sistema internacional, que un producto gane valor, que un producto lo pierda, puede tener un impacto decisivo en algunos aspectos, como los vínculos internacionales del comercio con China, con Estados Unidos, con Europa, pueden ser factores determinantes de la política, de la configuración o no de sistemas de partidos, de la articulación política o de la protesta, de los movimientos sociales o también de movimientos conservadores en reacción. Ese mundo, me parece que América Latina tiene mucho con qué dialogar
yo no diría con toda la ciencia política, pero sí, sin duda, con una ciencia política que por irse al factor más concreto, inmediato, rápido, puede estar perdiendo de vista estos procesos mucho más largos, y el libro también lo señala. Hace un recuento de cómo el populismo y las olas democratizadoras tienen que ver con momentos clave de la región, hace un recuento de cómo aquellas llamadas políticas populistas como irresponsables, en algunos casos más bien lo que eran políticas de respuesta a las limitaciones de economías agroexportadoras o economías exportadoras de minerales. Hace un recuento también de cómo la industrialización pudo haber funcionó de hecho en algunos espacios con mercados fuertes internos y en otros que no. Entonces el libro, en los 3 ensayos, hace este aporte importante. Incisivo es que el libro no es una defensa acérrima del giro a la izquierda y los movimientos y los partidos que ganaron elecciones y que gobernaron hacia la izquierda. Hay 2 puntos en que Lynch es muy duro con ellos, en el tema de el personalismo y el peligro del personalismo. Si bien considera que puede ser un error discutir el personalismo en sí mismo como un factor antidemocrático, sí alerta sobre cómo las democracias pueden verse dañadas cuando se le da tanto apoyo al personalismo contra la construcción de movimientos alternativos, contra lo que puede ser la construcción de otro tipo de instituciones, y también le preocupa sobremanera la corrupción y cómo en esto sí no encuentra excusas. La corrupción vinculada a la concentración de poder, a los amigos, a los negocios desde el Estado, son también dañinos y merecen una respuesta reflexiva y no defensiva de estos movimientos, ¿no? Entonces, en resumen, es un libro que tiene abundantes virtudes, un trabajo serio y además es provocador en su pluma y debate, y es lo que más encuentro atractivo de él, como digo, en estos 4 niveles que he señalado. ¿En qué partes tengo discrepancias o en todo caso invito a un debate diverso? Nicolás hace un muy buen trabajo mostrando cómo hay una ciencia política que efectivamente es restrictiva, mira la democracia con desconfianza, cita a Huntington, pero también podemos citar a Schumpeter y su idea de que si hay elecciones hay democracia, lo cual era una perfecta careta para una serie de autoritarismos que entonces africanos o latinoamericanos que ponían a contar votos y luego el resultado no tenía nada que ver con la elección. Lynch en el libro es muy crítico de las ideas que dicen acá hay democracia y el resto es peligroso. Lo que hay en muchos de esos trabajos es decir, sí, aquí puede haber democracia, pero podemos entrar a discutir qué tipo de democracia hay. ¿Es una democracia liberal o es una democracia más socialdemocrática con otro tipo de características? Podemos también entrar a discutir cuáles son las consecuencias de adoptar diferentes modelos democráticos de este tipo, o qué tanto una sociedad que se queda solo una democracia liberal no logra desarrollar ese pluralismo que la va a mantener con vida para discutir otro tipo de temas. Todos los textos más clásicos sobre socialdemocracia o la formación de socialdemocracia a través de movimientos o partidos políticos. Y acá es lo que yo diría que es mi gran pregunta con el libro, ¿no? Lynch es muy duro y claramente, me parece, se distingue de otros autores para los cuales esta discusión sobre democracia y autoritarismo es secundaria en América Latina. Estoy pensando en un texto que para mí es de lo más brillante que se ha escrito en el Perú, me atrevería a decir el mejor libro de ciencia política en el Perú, que es el del libro de Carlos Franco sobre acerca del modo de pensar la democracia en América Latina. Uno puede estar en contra del diagnóstico del libro, pero reconocer que es un libro brillante que tal vez llegó un poco pronto, porque fue hecho durante el fujimorismo, ¿no? Entonces no era muy de moda decir que democracia y autoritarismo era un poco la misma cosa, pero en ese libro un poco lo que dice Franco es estas sociedades podemos llamarlas democracias si quieren, pero en el fondo dejan abierta demasiada desigualdad, demasiadas fuerzas que pueden controlar el sistema. Es muy difícil que acá realmente haya una duda de quién es el que tiene el poder, y en el fondo no quiero llamarlas democracias, ¿no? Son sociedades que Lynch en la crítica a Franco y en este libro dice no, tampoco creo que debamos llegar ahí. Hay razones para pensar que izquierdas o derechas pueden ser antidemocráticas,
en este trabajo menciona mucho la idea de pluralismo, ¿no? En el momento que se pierde el pluralismo, se pierde algo grande. Es muy claro, y en eso lo acompaño, en señalar que los populismos, o más que los populismos, porque lo remonta el populismo a un momento histórico, pero estos nuevos gobiernos de izquierda no son necesariamente antidemocráticos, y yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece que hay muchos de estos gobiernos donde se ha mantenido ese pluralismo, no sé si por virtud de los líderes o por el balance de poder regional o por el balance de poder de otros partidos, pero se ha mantenido un pluralismo democrático, no como señalan muchos de sus críticos. Pero digamos, Lynch yo creo que claramente no está con Franco. Para él sí hay un valor en decir, hay un pluralismo que en algún momento se puede perder, y su ejemplo es Venezuela, ¿no? Para él, en un pasaje del texto, queda claro que en Venezuela ya se corrompió ese sistema en la forma en que ya está muy cerca al autoritarismo. Pero lo que queda menos claro es cuándo se da esta caída, ¿no? ¿Cuál es el momento en que ya un sistema ya no puede ser llamado democrático? Entonces, es una pregunta que le dejo abierta. Obviamente en un libro uno no puede contestar todo, ¿no? Pero me parece que es una pregunta que es realmente importante para una izquierda que busca desmarcarse de una tradición más autoritaria y que, como hace este libro, señala sí hay límites, hay cosas que a mí no me gustan, donde se pasa una línea. A continuación, Alberto Adriancén, sociólogo, periodista, se desempeñó como parlamentario andino y fue asesor del presidente Paniagua. En el mundo hispano-castellano, la palabra del año fue populismo, lo cual muestra las preocupaciones de las sociedades de uno y otro lado. Mientras los anglosajones hablan de posverdad, nosotros, o el habla castellano, básicamente el mundo español, por este caso, definió la palabra populismo. Hoy día el populismo realmente está en moda. Hace apenas 2 meses, creo yo, un poco menos, he leído parte del libro, además, salió el libro El estallido del populismo, que es un libro editado por Álvaro Vargas Llosa con prólogo de su padre, y que es interesante porque, fuera de los adjetivos calificativos que contiene el libro, Vargas Llosa dice, el nuevo enemigo no es el comunismo, ahora es el populismo. Y por lo tanto estamos frente a un contexto desde el punto de vista que el debate sobre el populismo es un hecho, en mi opinión, muy importante. Porque en verdad, como dice el texto de Lynch, a cada rato hay pues una tergiversación de la palabra populismo. O sea, voy a brevemente a plantear estos problemas, ¿no? La palabra populismo es del siglo antepasado, por comenzar. Aparece en la Rusia zarista, ¿no? El hermano de Lenin era un populista ahorcado por participar en un atentado en Rusia. Hay el populismo americano, el Partido del Pueblo, y que en ambos casos, como dice, se dice, están ligados a visiones progresistas de la vida, tanto el populismo ruso como el populismo americano. Inclusive el populismo americano está más ligado a una visión casi anticapitalista. Si uno mira bien las películas americanas de western, por ejemplo, de estos hacendados que quieren apropiarse de las tierras de los pequeños propietarios, es casi una visión populista americana. La cultura americana ha sido profundamente populista en muchos sentidos de la palabra. Esta visión heroica de pelear contra el grande, que hoy día ya casi está dejado de lado, es otro tema, es lo que ha teñido la cultura americana durante mucho tiempo. El populismo fue una palabra, entre comillas, positiva hasta los años 50 aproximadamente. Y a partir de los años 50, en plena Guerra Fría, comienza a aparecer ya críticas al populismo que no lo había que desarrollar y que ya lo comienzan a asociar como ahora con el totalitarismo, que también coincide cuando se comienza a asociar el comunismo con el totalitarismo, que es otro debate aparte. Entonces, por eso me parece bien la publicación del libro de Nicolás. Es cierto que el título es más que el populismo, es un libro que lo ha hecho para que a la gente le interese además, ¿no es cierto? Porque
no toca exactamente, o sea, no desarrolla el tema del populismo bajo una dimensión más histórica, un debate más teórico, en fin. Pero sí me parece que porque él tiene otra visión del populismo, ¿no? Lo que hace Lynch o Nicolás es proponernos lo que llama una mirada del sur. Una mirada, ahora, perdón, antes que eso, y el populismo es otro concepto, esta definición de Germani, que la cita varias veces Nicolás en el texto, es una contribución muy importante que es de la sociología latinoamericana a la ciencia política y la sociología política, así como la teoría de la dependencia, o como la teología de la liberación. Son estos conceptos, en mi opinión, fundamentales, de los cuales nos debemos sentir los que somos sociólogos más o menos orgullosos de estos aportes mundiales. Si uno mira el diccionario de Bobbio, el diccionario político, hay un concepto que se llama el populismo latinoamericano, que es distinto al populismo ruso, al populismo norteamericano, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos propone Nicolás es una mirada desde el sur. Eso implica entender que hay una herencia colonial, sigue mucho la tesis de Quijano sobre el tema de la colonialidad, el tema de la dependencia, ¿no es cierto? Y en esa visión desde el sur, digamos, ¿no? Lynch señala que hay un conflicto casi permanente como consecuencia de la herencia colonial, la dependencia, las élites, etcétera, etcétera. Algo así entre autoritarismo y democracia. Y que por lo tanto lo que hay que estudiar son las fases democratizadoras de América Latina. ¿No es cierto? Que para mí son tres. Que son la fase que va después de la crisis del 30, ¿no? Y que abarca hasta el año, digamos, 80, qué sé yo, no sé si más o menos por ahí, ¿no? Que acaba en la crisis del populismo mexicano, que es el buque insignia en América Latina en el 82, desde mi punto de vista. Y la segunda democratización que coincide con esta ola democrática, como le llama Huntington, que se inaugura en los 80, con las elecciones en Ecuador, después en el Perú, etcétera, etcétera, y que le plantea a la democracia un conflicto abierto, porque si la primera ola es la inclusión, y ahí Lynch va a recoger la tesis mucho de Germani como el tránsito de una sociedad conservadora tradicional a una moderna, que es la definición, digamos, clásica del populismo, con masas disponibles, ¿no? Esta fase de las transiciones democráticas que Lynch critica duramente porque trae una especie de democracia liberal que Lynch califica de democracia elitista o poliarquía, como uno quiera calificar. Y cuestiona esta base porque la transición es una transición finalmente que le plantea pues, el modelo de democracia liberal, que es a partir de los años 50 que comienza a regir política y teóricamente. Es lo que dice Eduardo, la democracia schumpeteriana. Hay un momento desde el punto de vista de las sociedades requieren de una fuerte unidad y centralización. Y eso a mí me parece central, porque mi tesis es que para aceptar el pluralismo hay que construir primero un todo. Y yo justamente asocio la construcción del todo al momento populista. Es cierto, como dice Eduardo, que Nicolás no está de acuerdo con Franco. Lo dice varias veces sin citarlo, ¿no es cierto? Porque dice, esta sociedad no estudia el populismo y toda una serie de cosas más. Como tampoco no está de acuerdo con Aricó. Es importante por su imaginario a la izquierda, pues. Y no es un populista. Es parte de un debate que Aricó, la izquierda y el populismo son cosas distintas. Aricó dice, la historia de la clase obrera no coincide con la historia del socialismo en América Latina, ¿no? Coincide más con la historia de los partidos populistas. A continuación, el autor del libro, Nicolás Lynch. Él es doctor en Sociología en el New School for Social Research de Nueva York, profesor principal de Sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha enseñado e investigado en distintas universidades nacionales y extranjeras.
Además ha sido ministro de Educación y en la actualidad se desempeña como director de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos. Adelante. Lo primero que quiero señalar tiene que ver con algo obvio que está en la contratapa del libro, en el párrafo de la contratapa, y es que el título, Populismo, Dictadura o Democracia, es equívoco a propósito, porque yo creo que la categoría populismo como tal es poco útil para analizar lo que ha sucedido en América Latina en los últimos 20 años. Creo que es mucho más exacto hablar de un conjunto de gobiernos nacional populares, de una tradición nacional popular en América Latina que se continúa en estos gobiernos, que pretenden hacer un conjunto de reformas económicas, sociales y políticas y también culturales en sus respectivos países. Proceso que en estos momentos está en crisis y que, como bien ha dicho Marcel, lo interesante es que buscamos en esta crisis señalar algunos puntos de vista y algunas características de su estructura. El primer elemento es recuperar América Latina. En el análisis de las ciencias sociales hay una preocupación por América Latina en el Perú, pero históricamente ha sido más bien pequeña. Si vamos a otros países, la preocupación por el conjunto, por la región, por el subcontinente, es mucho mayor. Y creo que es central establecer nuestras reflexiones como país y también como conjunto, como América Latina, para poder entender cómo nos ubicamos en este planeta. El segundo elemento que planteo es cómo analizar la actual política latinoamericana, más precisamente la actual crisis política latinoamericana. Y allí sí me refiero al título del libro. Los medios de comunicación, sobre todo en estos últimos años, que tienen una hegemonía casi absoluta en la formación de la opinión pública, presentan esta crisis política como una oposición dictadura-democracia. Estos gobiernos nacional populares que habrían buscado establecer dictaduras en sus respectivos países, en la mayor parte de los casos se dice para favorecer a sus gobernantes por la vía de la corrupción, y las democracias, lo que se considera democracias liberales en los países que no tuvieron gobiernos nacional populares, como aquellos que defienden la democracia representativa. Creo que esta dicotomía es falsa, que lo que existe actualmente en la región es una disputa, una competencia, una pugna entre dos visiones, dos proyectos democráticos. Un proyecto de democracia representativa más bien liberal, donde, como diría Bobbio, se privilegia lo liberal frente a lo democrático. Quizás algunos preferirían lo neoliberal frente a lo democrático. Y otro proyecto que plantea las cosas al revés, donde se privilegia la soberanía del pueblo, lo que se ha venido a llamar democracias mayoritarias, frente a la restricción del poder político, frente al aspecto liberal de la democracia representativa. Ya no es la pugna entre una perspectiva abiertamente autoritaria y otra claramente democrática. Creo que es la pugna entre dos variedades de democracia. Y en ese análisis y en esa disputa política es donde nos desenvolvemos. Eso, por supuesto, no implica que puedan haber derivas autoritarias. Por supuesto que pueden darse en el proceso político, en el curso político. Lo que quiero es señalar el formato fundamental que se está desarrollando. Ahora bien, el tercer punto que resalto, ¿qué permite ver de esta manera esta crisis política en América Latina? Desde mi punto de vista, mirar desde el sur. O sea, como diría Aníbal Quijano, aquí también hay una mirada eurocéntrica que refutar esta idea de que solo la democracia liberal es democracia, que es lo que nos permiten, lo que nos repiten constantemente en los medios de comunicación. Creo que esto es falso, ¿no?
creo que hay que mirar a América Latina más bien desde aquello que un politólogo argentino, Carlos Vilas, llama la democratización fundamental, o sea, la lucha por la igualdad social. Se ha mencionado varias veces a Carlos Franco y su libro del año 98. Y allí Carlos Franco dice algo que causa escozor, pero que a mí me parece cierto. En ninguna parte de mis trabajos creo refutarlo. Hay en América Latina gobiernos autoritarios que han producido democratización, como la llamaría Vilas, democratización fundamental, o sea, democratización social. El caso más claro en nuestro país ha sido Velasco, y históricamente en América Latina el primer populismo. Perón fue un gobierno semi-autoritario, planteémoslo así, pero tuvo efectos democratizadores, creo, muy importantes en América Latina. Eso es lo que buscaba resaltar Franco, y esa es la mirada que me parece importante recuperar para entender cómo se construye la democracia latinoamericana. O sea, cómo finalmente estos procesos de democratización social tienen un efecto en la construcción de la democracia representativa misma, o sea, en la institucionalidad política de la democracia. Y esto yo creo que nos lleva a un dilema epistemológico más, la importancia de darle fondo histórico a la mirada democrática. Y sí, yo no niego que en la ciencia política, como lo ha señalado bien Eduardo Barriant, hay miradas que recuperan la historia, pero no en la ciencia política que nos llega a nosotros, sobre todo en la ciencia política norteamericana, que construye el paradigma de las transiciones y que tiene más bien un carácter presentista. O sea, ¿qué es democracia? Lo que aparece ante nuestros ojos. Yo creo que hay que destruir esa visión presentista e ir más bien a una visión histórica del fenómeno democrático. Bien, ¿cómo se expresa esto en América Latina? Yo creo que esto se expresa como el fracaso de la democracia producto de las transiciones. Hay mucho temor de señalar el fracaso de esta democracia liberal producto de las transiciones. Cuando lo he dicho en algunas otras mesas de discusión, me han dicho: cuidado, estás queriéndote echar trabajo lo poco que tenemos. Yo creo, sin embargo, y lo dije ya en un trabajo anterior, que se produce el fenómeno con la democracia en América Latina que he denominado la falacia de la consolidación. O sea, recuperamos democracias liberales producto de las transiciones que devuelven, como señalaba Carlos Franco, derechos civiles y políticos, pero niegan o recortan derechos sociales. Entonces, tenemos algo así como que la promesa democrática de la igualdad nunca puede lograrse. Entonces, lógicamente, sectores, y en nuestras latitudes, sectores mayoritarios de la sociedad, ¿no?, se sienten excluidos y se rebelan contra este tipo de democracias. Entonces, se producen transiciones, pero nunca consolidaciones. La teoría de las transiciones funciona en su primera parte, pero casi nunca funciona en la segunda. Y de este fracaso es que surge el giro a la izquierda en los últimos casi 20 años en América Latina, ¿no? Por supuesto que frente al fracaso de las transiciones no solo hay giro a la izquierda, no solo hay salida hacia la izquierda, también hay salida hacia la derecha, ¿no? Lo que hemos visto en México con sus 130.000 muertos, en Colombia con el Plan Colombia, que finalmente encuentra una solución con el inacabado proceso de paz actual, ¿no? Lo que sucede en el Perú con el golpe del 5 de abril es una salida a la derecha frente al fracaso de las transiciones de los 80s, o la discusión sobre Chile. Si hubo allí o no hubo, se discute hoy día por parte de los movimientos sociales que se rebelan contra los límites de esta democracia chilena, si hubo o no hubo verdaderamente una transición a la democracia. Pero claro, de lo que me ocupo yo más es del giro a la izquierda, y por contraste de las salidas hacia la derecha que han habido. El giro a la izquierda es posible en América Latina, ¿por qué?
Es posible por el fin de la Guerra Fría, ¿no? Ya no, por las características de la correlación regional y mundial de fuerzas, ya no se dan estos desembarcos de las tropas norteamericanas y por lo tanto coaliciones populares pueden ganar el gobierno, o sea, por la vía electoral. La única posibilidad ya no es la Revolución Cubana o algún Allende que se atreve a tomar el poder y lo matan, ¿no? Eso, digamos, ya está, entre comillas, superado en América Latina. Entonces la vía es claramente democrática, ¿no? Y esto hace que surjan gobiernos que por lo menos en una primera etapa hacen lo que dicen, lo cual es una novedad en este continente. Acordémonos de Menem, acordémonos de Fujimori, de Collor de Mello, de Salinas de Gortari, etcétera, etcétera, etcétera. Y gobiernos que, teniendo su raíz en la movilización social, ¿no?, tienen un programa de justicia, de redistribución del ingreso, de extensión de derechos, de soberanía nacional, de recuperar el papel del Estado. Por supuesto que no va en su ayuda el auge de los precios de las materias primas, ¿no? Pero con sus virtudes y defectos son la propuesta progresista más exitosa en la historia de este subcontinente latinoamericano. Sobreviene una crisis por la falta de un modelo económico plenamente alternativo, sobreviene una crisis por las dificultades en superar el estado patrimonial que termina devorándoselos vía la corrupción, sobreviene una crisis por esta contradicción entre haber nacido de la movilización popular y ocupar el Estado, que finalmente es de otros, ¿no? Y aquí se produce una desconexión con los movimientos sociales, sobreviene una crisis por la polarización finalmente excesiva, útil en un primer momento, pero que después entra en colisión con el pluralismo. El caso más claro es el caso venezolano, ¿no? Entonces, lo que tenemos efectivamente en América Latina en este momento, ¿no?, y esa es la idea que quiero dejar sobre la mesa, es un cruce de caminos, ¿no? Un giro a la izquierda, un giro progresista que no termina aún, que está en crisis pero que no termina de irse, y una suerte de restauración neoliberal que no termina de quedarse. Se producen victorias de gobiernos de derecha en diferentes países de América Latina, pero no se establece una hegemonía neoliberal. A contrapelo de lo que dicen algunos analistas, no creo que estamos en el momento anterior, no creo que estamos en mediados de los años 90, creo que estamos en un movimiento superior, y aquí retomo mi tesis inicial, creo que estamos en un momento superior en términos de disputa democrática, ¿no? La actual disputa democrática ha elevado el nivel de calidad de lo que quieren las mayorías populares en América Latina. Y no solo por lo que puedan percibir, porque han desarrollado su conciencia y su organización. Recogiendo lo que le gusta a Beto de Laclau, diría que esa capacidad de conformar un pueblo, ¿no?, que se identifique con un nosotros colectivo, ha crecido exponencialmente en los últimos años en América Latina. Acordémonos que el giro de estos movimientos, que propician estos movimientos nacional populares, se da en los países más grandes de la región. Y eso es muy importante. ¿Qué podrá venir hacia el futuro? Por supuesto, somos sociólogos, politólogos, pero no somos adivinos. Podemos señalar tendencias en base a lo que vemos de inmediato. Yo tengo la esperanza que algo mejor, algo más sólido, algo más consistente en términos democráticos. Desde mi punto de vista, menos liberal, y quizás sería mejor decir menos neoliberal y más social, para de esta manera efectivamente poder reconstruir lo que entendemos como política democrática. Muchas gracias.